Tenemos la posibilidad de conversar con Marcela Salinas. Ella es una chilena que estaba en Irán. Entiendo que escapó hace muy pocas horas. Preguntarte primero dónde estás, Marcela, en qué lugar te encuentras y cómo has vivido todo esto. Ahí te alcanzo a ver. Un abrazo, Marcela. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en este momento en Turquía. Estoy en Antalya, hacia el Mediterráneo. He tomado buses, hace 5 días que estoy subiendo y bajando de buses y ya estoy bastante lejos, entre comillas. Marcela, ¿cómo empezaste a vivir todo esto? Ya tú dices que hace 5 días empezaste la huida, por decirlo de alguna manera. ¿Y con qué te pudiste ir? Porque yo me imagino que también no es fácil, te fuiste prácticamente con lo opuesto. ¿Estabas en Teherán? No, gracias a Dios no estaba en Teherán cuando empezaron los bombardeos, sino que estaba en Shiraz. Y ahí en Shiraz siempre estuvo bien, eso es bien al sur, estoy aquí en un hostel, estaba en el sur y estuvo tranquilo el primer tiempo. Las primeras 2 noches ningún problema, ya la tercera empezamos a ver misiles y a escuchar a los aviones y todo. Entonces, los primeros días incluso yo me contacté con la embajada y me dijeron, no, ahí estás bien, quédate tranquila si quieres, por supuesto, siempre es una sugerencia. Y yo me sentí tranquila, pero ya después cuando empiezas a ver, además acá en el Medio Oriente, las terrazas, los patios son en el techo. Entonces, estar en el techo y ver que vienen los misiles no es ningún chiste. Oye, y ahí Marcela, ya decidí irme al norte. Marcela, ¿cómo es la información que a ti te llega? Porque además me imagino que lo importante de saber qué es lo que podría pasar o mantenerte alerta, o básicamente esa información tú la revisas a raíz de medios internacionales, en tu teléfono. ¿Cómo te enteraste de lo que estaba pasando? ¿O básicamente fue porque empezaste a escuchar los bombardeos? No. Primero me avisó mi familia. Yo al principio no me di ni cuenta que lo que estaba pasando la primera noche, porque como estaba lejos y todo pasó en Teherán las primeras noches, ¿sí? Mi familia me avisa, pero además los iraníes, para poder estar comunicados con el mundo, se conectan a través de VPN. Así que yo también descargas una aplicación y en el fondo haces como una trampita y te comunicas, apareces como conectado de Estados Unidos, de Australia, etc. Entonces yo empecé a ver ahí las noticias. ¿Por qué? Porque yo también veía las noticias locales, pero eran unas noticias bien curiosas. Yo soy periodista, entonces uno tiene ese feeling de leer como la propaganda, porque era todo así como, no, nos estamos defendiendo, está todo perfecto, no está pasando nada, y uno veía que era así. No, claro, las VPN son muy útiles para poder acceder a internet remota, digamos, como si tú estás en Irán y una VPN te permite hacer que, digamos, tu conexión aparezca como que estuviera en otro país, en cualquier lugar. Y tienes acceso, digamos, a muchas mayores posibilidades dentro de la red. Cuéntame una cosa, Marcela, en algún minuto tomaste la decisión, yo no sé si estás con tu familia, ¿cómo fue ese proceso? Porque tú dices, salimos a la terraza, que es el techo, y de repente veo misiles volando, y en qué minuto tú decides salir, básicamente, decir, sabes que no, ya tengo que cuidarme y me voy. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo estoy acá sola, estaba viajando sola, y cuando hablo de otras personas es porque estábamos en un hostel, que éramos como 6 extranjeros que estábamos buscando un iraquí, un italiano, etcétera, y cada uno tenía su propio plan. Claro. Entonces, pero estábamos todos como muy comunicados porque estábamos todos igual de huérfanos acá. Claro. Entonces, eso se transformó por unos días en nuestra familia y nos dimos como cada uno la mejor opción para ir saliendo. Además, no era fácil salir, porque una vez que decido salir, no había pasaje de bus, no había cómo salir. Y eran 20 horas de bus, o sea, eran muchos kilómetros. No era llegar y cruzar la frontera. Marcela, la semana pasada nosotros revisábamos imágenes impresionantes de una verdadera estampida desde Teherán. Las personas saliendo precisamente con el mensaje de Donald Trump a través de su red social que decía todos deberían salir o debería evacuarse Teherán, pero ahora mismo. ¿Tú te enteraste de esa situación? Sí, porque además tengo amigos en Teherán. Entonces yo estaba en contacto con ellos para, bueno, en cuanto a conexión, pasó que el régimen estuvo manipulando internet, wifi, entonces había horas del día que no podías hacer nada, no podías comunicarte ni nada.
y en otras podías conectarte y podías recibir información. Entonces fue bien angustiante, perdón, la situación de escuchar esto de cómo arranque y que uno no puede hacer mucho. Yo en realidad tuve bastante suerte, entendí que era una de las 2 turistas chilenas que había en Irán, lo que también es muy raro, nunca encontré a nadie que hablara español, ¿ya? Había muy pocos turistas, muy pocos. Y tratamos de salir lo más juntos posible, pero finalmente yo salí sola. Marcela, ¿y la única manera de salir era a través de un bus? ¿No había ninguna opción? Puede ser un poco raro preguntarte, pero salir en avión, salir en un tren, o sea, la única alternativa era a través de un bus. Había 2 opciones. Ya. Una, irse al norte en bus, y la otra también en bus, pero irse al sur para tomar un ferry hacia Dubái, por el estrecho de Hormuz. Sí. Pero a mí me daba un poco de miedo esa situación. Mi familia estuvo todo el tiempo tratando de conseguirme incluso pasajes desde España, porque había una agencia que podía conseguir lo de los ferries. Estuve en contacto con harta gente de China, y la embajada de China estaba recomendando irse al sur. Ya. El tema era que uno se alejaba más de Turquía, porque yo estaba al lado de la frontera con Irak, pero tampoco era una super opción ir a Irak. Claro. Entonces la otra opción era ir hacia Dubái, pero también estaba el estrecho y podían en cualquier momento cortar, como ahora entiendo que se está mencionando que se va a cortar el tema del paso de los buques por el petróleo, como parte de una sanción. Es una amenaza de Irán. Entonces entonces podría ser que le hicieran efectiva y yo me quedara más lejos todavía del norte, y además que estaban sobrevendidos los ferries. Es que además no eras tú no eras la única persona que estaba tratando de salir. Me imagino que te encontrabas con otras personas, y probablemente iraníes también escapaban, o lo que veías eran solamente turistas. No, también iraníes. De hecho, cuando salí por el norte, yo contabilicé gente con la que hablé, pero así ni siquiera es que eran como iraníes que vivían en el extranjero. Pero éramos muy pocos extranjeros, casi todos los que salimos ese mismo día en el bus y todo, todos iraníes. ¿Y con qué actitud los veías? ¿Con mucha incertidumbre, la angustia, o personas que están acostumbradas a escapar de ciertas zonas? No, la verdad es que al principio me llamó la atención porque se veía muy controlado, como muy contenido, así como, no, los veía, uno salía a comprar y estaban los negocios abiertos, el supermercado, a la gente yendo a las mezquitas. Entonces era como, es demasiado normal para ellos, será como para nosotros los terremotos. Claro. Nadie fue a comprar, no se agotó el agua ni nada. Pero poco a poco empecé como a entrar en confianza con la gente del hostal, con la gente hasta en el supermercado. Un día me pasó que en el supermercado una chica con el Google Translate me escribió y me preguntó, me dijo, ¿qué está haciendo usted aquí? Estamos en guerra, ¿por qué no se escapa? Y ahí fue como un momento así como, claro, igual te da como un dolor de guata, porque si tú dices como el resto está tratando de mantener la calma, pero estaba muy asustado. Finalmente sí, la gente está preocupada, y mis amigos en Teherán que siguen ahí no ven posible salir, porque ahora hay muchas cosas que están como conteniendo esa situación. Marcela, y cuando tú empezaste, porque yo me imagino que también una decisión de ir conociendo distintas culturas, tú llegas a Irán, que no es habitual, considerando ya que es una zona de bastante riesgo. ¿Hace cuánto tiempo que tú estabas en Irán? Estuve 18 días, alcancé a estar 13 días normal, y al día 14 ¿era la primera vez? Produjeron los primeros. Sí. Es mi primera vez en Irán. Desde que llegaste hace 18 días, yo me imagino que ya, no sé, o a lo mejor al 10º día empezaste a ver que la situación empezó a cambiar. ¿Cómo fue eso? Estuvo todo muy normal hasta que empezaron los bombardeos. Ahora, muy normal, viendo uno cosas que son raras para uno, como el chileno, como extranjero. Claro. En realidad es una cultura muy distinta. Yo estaba bastante ansiosa cuando llegué, por el tema, por ejemplo, de tener que cubrirme el pelo, qué sé yo, porque es cubrirte el pelo, el cuello, qué sé yo temía como que alguien me fuera a llamar la atención. Nunca fue así, pero sí en algunos momentos uno ve como un poquito más extremismo religioso, que es como curioso. Sí, una vez que empezaron también los bombardeos, empezaron las protestas, y las protestas en la calle son medio rudas de ver. Todas las mujeres vestidas de negro, niñas vestidas completamente de pies a cabeza de negro, los hombres
como gritando, como muy agresivos. Esa situación fue un poco estresante también. Y eso debe ser bastante tenso para una persona que viene de Occidente, me imagino yo, porque las protestas eran en contra, entiendo, de los ataques, porque vimos manifestaciones súper masivas en Teherán y en otros lugares. No debe ser fácil o puede generar un grado importante de preocupación y de tensión para las personas que son occidentales, ¿o no? Exacto, sí, porque primero no sabes qué están diciendo, pero puedes entenderlo, o sea, por lenguaje corporal. Bueno, igual algo gritaban y se entendía Israel, o sea, era contra Israel, ¿ya? Pero es muy raro, es muy distinto. Yo había visto películas, había visto documentales y era realmente, bueno, y las mismas noticias internacionales, porque realmente era tal cual. La única diferencia es que esta vez yo estaba del otro lado de la pantalla, estaba ahí mismo. Claro, tiene que haber sido bien tenso todo eso. ¿Y cómo reaccionaste tú en ese minuto? ¿Trataste de guarecerte, digamos, quedarte en el hostal, por así decirlo? No exponerte. No, claro, yo estaba... Claro, es que esto nos pilló, no es que nos hayamos ido a meter a esto, sino que fuimos a hacer un paseo, porque dentro de todo igual funcionaban cosas. Claro. Entonces fuimos a ver un museo y nos encontramos esto del regreso. Y era bien como... Claro, queríamos solo salir de ahí porque había mucha gente en la calle, mucha policía, muchos militares. Entonces, como no era un buen lugar para estar. Así que efectivamente nos fuimos al hostal y nos salimos en unas buenas horas. Unas buenas horas, se quedaron ahí, digamos, para no exponerse. Claro, es que uno no sabe, digamos, bueno, yo me imagino que tú salías a la calle con tu pelo cubierto, ¿no? Sí, con el hijab. Ya. Bueno, pero, por ejemplo, ese día que de la primera protesta iba yo con unas chicas chinas que no lo llevaba puesto. Entonces se acercaron unos hombres muy violentos y le dijeron que se cubriera. Así que ella lo hizo súper rápido y todo. Y claro, y ella como le costaba entender esto, me decía, pero si esto es una protesta como política, ¿por qué me están haciendo esto que es como, me están exigiendo esto que es religioso? Entonces yo ahí le explicaba que para ellos es lo mismo. Es lo mismo. Que es una teocracia, efectivamente, claro. Entonces la policía te exige que te cubra. Claro, hay una policía moral ahí que está pendiente de que se cumplan todo ese tipo de normas. Me imagino que sobre todo en las concentraciones. Ahora, tú viste en las concentraciones, ¿qué advertiste desde el punto de vista de la gente que estaba ahí? Porque sabemos que el régimen tiene bastante resistencia en parte de la sociedad iraní. Sí. Pero me imagino que la gente que salió a la calle era básicamente adherentes al gobierno de Khamenei. Absolutamente. Exactamente. Claro, porque son como los más radicales. De hecho, yo originalmente me imaginaba que todos los hombres en Irán vestían como un poco como los ayatolas, así como con esas túnicas, claro, con el español, y no es así. Visten de lo más normal. Pero en estas protestas, es lo que yo decía, se ven ese tipo de personas vestidas con esos atuendos, mujeres vestidas con burka, con chador, que es esa como túnica completa. No se tapan la cara completa, pero no, la cara no, pero es lo único. Claro. De hecho, hasta me regalaron claro, apenas, y el cuello que no se vea nada. Me regalaron incluso como un clip para que no se me viera aquí, así como bien apretado. Y hace un calor de loco. Pero me llamó la atención particularmente niñas muy chiquitas, claro, vestidas así, tapadas completas, que eso no se ve en otros países de creencias islámicas. Marcela, ¿qué es lo que vas a hacer ahora en los próximos días? ¿Ya empiezas tu regreso a Chile? ¿Estás más tranquila ahora? Estoy bastante más tranquila, pero no he bajado la guardia. Estoy en Turquía, pero en el fondo igual estoy al lado. Todos los temas como nucleares, yo creo que cualquiera se pone un poco nervioso de como lo que pueda significar. Entonces me voy a quedar acá unos pocos días más. Ya estoy bastante más lejos, pero voy a ir ya encaminándome a Europa porque me queda todavía como un mes de viaje. Y mi hermano vive en España, pasaré por ahí unos días y luego a Chile.
Te deseamos que llegue muy bien a ver a tu hermano. Esto también sirve para que tu familia vea que tú estás tranquila, consciente de los riesgos, sabes ya por dónde dirigirte, y eso es lo más importante. Que sigas teniendo ahora sí un buen viaje, porque mira con lo que te pillaste en Irán. Sí. Le mandamos un cariñoso abrazo, Marcela, y muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.